Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forti. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, soy Ana María, ya me conocen muchos años en el aire, al servicio de la salud, al servicio de la medicina preventiva y comenzando con prevención. Como ustedes ven, yo acá estoy saliendo, ¿lo ven bien? Con un barbijo y también con mi máscara. Pienso que son los aliados que voy a tener durante 5 o 6 meses. No nos debemos descuidar. Está al acecho y nosotros tenemos que ganarle al virus. Bien, lamentablemente hace 5 meses y algo, siempre lo mismo, digamos, el virus, y damos vuelta. Y quizá estamos dejando de lado, ¿no es cierto? Y acá vuelvo a mostrar para que vean mi máscara. Perdón, esto es el barbijo, mi barbijo. Y acá tengo la máscara. La verdad que parece que estuviéramos haciendo televisión. Muchísimas gracias al operador técnico. Bien, les decía que no hay otro tema que no sea el coronavirus. ¿Qué pasa con las demás enfermedades? Entonces, nosotros en todos los programas tratamos de ver consecuencias, digamos, del coronavirus. Y para ello tengo un grupo de profesionales de lujo que conozco de años y hoy ingresa a nuestro staff también la doctora Silvia Smith, gran profesional. Bien, les comento que vamos a estar con la doctora María Beatriz Müller, que es psicóloga, presidente de Salud Activa, cocoordinadora de la Red Provincial de Mujeres Libres de Violencia, y hace creo que más de 30 años que está luchando con este tema, porque sí, es una lucha. Cuando nadie hablaba, Müller hablaba. El tema violencia intrafamiliar en este periodo tan raro y difícil que estamos atravesando como es la cuarentena. Bien, también estamos con otro gran amigo, el doctor José Magariños, que es bioquímico, especialista en inmunohematología, hemoterapia y banco de sangre. Tema: ¿qué es un hisopado y cuándo se debe realizar? También nos acompaña la doctora Marcela Esmurra, jefa del Laboratorio del Sueño e Insuficiencia del Hospital Tornú. Es todo un tema. Tenemos el sueño trastocado. ¿Por qué? Porque no gastamos energía frente a una computadora, ¿no es cierto? Va a hablar acerca de los trastornos del sueño en cuarentena y los verdaderos daños que provoca. Tenemos que tener en cuenta también a los niños, que les está provocando un inmenso e irreparable por el momento daño. Y también nos visita nuevita la doctora Silvia Smith, que es médica neumonóloga infantil del Hospital Pedro Elizalde y del Británico, integrante de la sección de neumo infantil de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y mi cerebro también se encuentra apelmazado. Por favor, le falta agilidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. La doctora María Beatriz Müller, ¿cómo te encontrás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, acá estamos en plena cuarentena, trabajando todo por vía Zoom, por videollamada, por todos los medios técnicos que por suerte nos encontró esta cuarentena con elementos para poder
a seguir haciendo cosas, ¿no? Porque yo pensaba, una cuarentena como esta, sin la comunicación que tenemos, no sé cómo estaríamos como población, ¿no? Es tremendo, ya es muy complejo no tener el contacto de persona a persona, y si encima no existiera esta comunicación virtual, bueno, estaríamos bastante mucho peor desde lo psicológico. Exacto. Digo, ¿no? Porque realmente es un tema, la soledad, y sobre todo los que viven solos, las familias que por ahí hay varios integrantes, bueno, más o menos se mantienen los vínculos, pero los que viven solos, las personas mayores, que están solos o que están en un geriátrico y que después no pueden ser visitados, o sea, hay un montón de cuestiones que se complejiza mucho, ¿no? En esta Exacto, son daños colaterales que se está teniendo. Exacto. Y también en lo que hace al tema que yo manejo, como vos bien decías, todo lo que es abuso sexual en la infancia, los niños quedan a merced de los abusadores, porque quedan encerrados en casa y ahí ya no hay posibilidad. Y las situaciones de violencia también se han incrementado. Hoy estaba leyendo que creo que en estos meses de cuarentena hubieron casi 100 femicidios, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema también, ¿no? Claro, te referís al abuso con su víctima. Exacto. Claro. El abuso sexual, digamos, dentro de su propio hogar. Claro. Porque uno piensa que el abuso sexual ocurre en la calle, ¿no? Es intrafamiliar. El 98% de los abusos sexuales son intrafamiliares. Y el 100% de los abusos sexuales son personas conocidas del niño, no son extraños. Entonces, cuando a veces le decimos a los chicos, no hables con extraños, no te detengas a conversar con una persona que no conoces, realmente no lo estamos protegiendo del abuso. El abuso es un proceso que se da siempre con alguien conocido, porque es todo un trabajo que hace el abusador. Entonces, vínculo tiene siempre con el niño, más cercano o más alejado. Por supuesto que lo peor es el incesto, que es el abuso del padre hacia su hija o de la madre hacia su hija. Se dice que... Ese es uno de los peores. Se dice que en estos 10, 15 años hay más. ¿Hay más o se habla más? No, se habla más, por esto mismo que hablaban. No tenemos más comunicación, hay más medios, la gente se anima más porque lo escucha. Yo he recibido montones de situaciones por las redes sociales o por WhatsApp o lo que fuere, que yo lo brindo siempre, gente adulta, grande, que nunca se había atrevido a contarlo. Y ahora con toda esta movida que ha habido, se atreven y lo cuentan, ¿no? Pero abusos sexuales hubieron siempre. Encima le dicen, y tiene 45 años y se acordó ahora de lo que le pasó a los 7 años. Ajá. Encima no les creen a las víctimas, ¿no? Realmente es un problema. Denunciar un abuso sexual es un dolor de cabeza, porque mucha gente cree que con la denuncia ya el tema está manejado, digamos, o está protegida la víctima, ¿no? Ahí empieza todo un periplo que tiene que ver con la justicia, que no le creen a la víctima, no le creen al adulto protector. En realidad, lo que no quieren es enterarse de la existencia de los abusos, ¿no? Esto es mi teoría, o sea, realmente prefieren hacer como que no existe, mirar para otro lado, que es lo que ha sostenido a lo largo del tiempo los abusos infantiles sobre la infancia. ¿Vos recordás, Marita, que sé que lo recordás, cuántos años hace que nosotros presentamos el proyecto en Canal 7 y directamente dijeron que eso era una irrealidad? Exacto, sí, no me acuerdo cuántos años, tampoco me quiero acordar, porque si pienso en los años que hace que estoy en esto, se voy a delatar mi edad y bueno, nada. Yo calculo que más de 20 años. Como 20 años. Eso te iba a decir, 20 años. Exactamente. Y es el día... no les interesó la propuesta, y era un lindo programa que habíamos pensado, ¿te acordás, Ana? Claro. Esas reuniones en tu casa, cuando lo planificamos, sí, con toda la ilusión a ver si podía salir, pero es un tema del que no se habla. Con una psicóloga excelente, la psicóloga López, el periodista de Mirta
María Cecilia, el periodista de Mirta Legrand, Miguel Vendramín. O sea, nos habíamos juntado un grupo de gente que sabemos del ambiente y que sabíamos que esto pasaba, pero mejor ponerlo Sí, debajo de la alfombra. totalmente. Y mirar para otro lado. Es parte de la dinámica también. Porque el abuso sexual en la infancia se sostiene en una columna vertebral que es el secreto. A partir de que esto sea secreto, va a seguir el abuso ocurriendo, ¿no? Y Ujú. bueno, muchas veces las familias prefieren guardar el secreto y no enfrentarse a la realidad tan cruda y horrible que es un abuso en la Exacto. Y infancia, ¿no? Müller, por Que ejemplo, realmente, la persona abusadora, y más siendo dentro de su familia, padre, abuelo, tío, amigo tiene que ser un gran seductor, con un gran manejo de, digamos, porque tanto a niños como niñas, ¿no? Un gran manejo un de gran la psicópata, situación. Psicópata. un gran psicópata, Qué claro, bien. manipulador, Sí, psicópata y encantador, porque los psicópatas son encantadores, sí, como los encantadores de serpientes, ¿viste? Tienen una cara para el afuera, para el sí. resto, y otra para su víctima, ¿no? Ajá. O sea, son de una manera hacia afuera. Generalmente son los mejores padres, los mejores vecinos, los mejores amigos, los que siempre están dispuestos a dar una mano, eh, todo maravilloso. No tienen nada de ser un monstruo o una persona horrible o lo que fuere, ¿no? Pero la gente cree bueno, que se van a Claro. encontrar con un monstruo que se va a dar cuenta de que es un abusador. ¿Y Y por no, qué la se verdad da, es que por qué se da en el clero? ¿Por qué se da dentro, quizá de las escuelas? Em, ¿Por qué dentro de eso los tiene que ver militares? porque el abusador Sí, busca un lugar donde pueda tener acceso a los niños, o sea, va a elegir una profesión o una actividad que le permita, sobre todo el pedófilo, ¿no? El que abusa, esos serían los abusos más extrafamiliares, que son, si bien son conocidos de los niños, que son sus docentes, sus sacerdotes, y tienen acceso al niño, digamos, buscan una tarea o un empleo que los conecte con cantidad de niños. Por eso se da mucho, por ejemplo, en los docentes de materias especiales, como profesor de música, de educación física, ¿no? De ese tipo de tareas que tienen pocas horas, pero con muchas aulas. Entonces van eligiendo dentro de todo ese grupo de niños a qué grupo va a utilizar para abusar, ¿no? y Que Müller, por tiene que ver ejemplo, con ciertas características. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos enseñar a los niños para que se cuiden? Y mira, yo ya estoy cansada de esperar que salga de una vez por todas y se aplique la ESI, la educación sexual integral, que es una manera de, digamos, de lograr una detección secundaria del hecho, porque pensar en una detección primaria es un poco utópico, sobre todo si estamos hablando de incesto, donde el niño ya nace en un seno donde va a haber abusos, porque bueno, el padre, su propio padre, después va a ser su victimario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo anticipas eso? Yo siempre digo que la única forma sería trabajar con las adolescentes y adolescentes, mujeres y varones, en todo lo que tiene que ver en la forma en que se vinculan para que no elijan o no repitan historias, porque generalmente estas cosas vienen de generación en generación. Como no es que el abusador irrumpe en la familia de la nada, viene de historia, ¿no es cierto? Se vienen repitiendo historias. Entonces, bueno, en actividades o talleres con adolescentes se puede tratar de ayudarlas para que elijan mejor y no Bien, elijan un abusador como pareja, ¿verdad? exacta. O un violento, Eso es porque eso también, difícil. la violencia también Es difícil, van repitiendo. exacto, es difícil Entonces detectarlo hay que porque son trabajar seductores. con el noviazgo adolescente, ¿viste? Exacto. Eso sería lo más primario que podríamos hacer, ¿no? Bien, Y bien. después la ESI, que también incluye todo esto, ¿no? Porque la Sí, ESI en el secundario habla de todos estos temas, y bien. la ESI desde el jardín, o sea, donde ahí el niño va a ver por primera vez
porque generalmente en la escuela es donde el niño relata el abuso por primera Ahí vez. se larga con sus pares. Marita, si al final del Claro, programa... porque además ahí Sí, puede ver en otros que lo exacto, que él vive no es lo normal. exacto. Y aparte se lo dice dentro de lo que es la educación sexual integral, ¿no? Bien, Que y ha por tenido suerte ahora muchísimo rechazo. y por suerte ahora está siendo escuchado. Marita, si al final del programa vamos a hacer un redondeo, me quedaría horas, da para un Vale. programa completo y vos lo sabés. Sí, Bien, lo sé. muchas Aparte gracias. empiezo a hablar y no paro. No, quédate ahí, no te vayas. No, no me voy. Bueno, No me voy. bueno. Y ya estamos con el doctor José Magariño, que ya lo presenté. ¿Qué tal, Magariño? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ana María? Un gusto, Y- espero que me escuchen bien. Igualmente, un gustazo. Te escucha una voz así, un vozarrón perfecto. Contanos, por favor, que todos, bueno, no vamos a decir todos, mucha gente ante la duda se quiere hacer un hisopado. ¿Qué es un hisopado? Bueno, un hisopado es una técnica para tomar muestra en forma superficial, sin invasión en el organismo, más allá de lo que uno le parezca que colocar un hisopo en la nariz o en las fauces parezca invasivo. No, es externo, es cavidad externa. Y la idea es poder recolectar material celular y partículas que se encuentren allí, como por ejemplo partículas virales, y luego con una técnica del laboratorio del área de la biología molecular, tratar de identificar la presencia, en este caso, del RNA virus del COVID-2, SARS-CoV-2. Esta es un poco la idea. A ver, vivimos en la era en la que necesitamos la pastillita que nos resuelva todo. Totalmente. Y a esa era de la pastillita que resuelva todo se le agregó el examen bioquímico que resuelva todo. Y la realidad es que lo que nosotros llamamos tiempo de respuesta no es hacerlo todo muy rápido, sino en el momento que corresponde. Si una persona, por ejemplo, en este momento sufre una opresión en el pecho, un dolor, y piensa, uy, estoy teniendo un infarto, y yo le saco sangre, le hago el test con los parámetros para buscar infarto agudo, lo más probable es que no encuentre nada. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo suficiente a expresarse las moléculas que podrían identificar el problema. ¿Qué nos pasa con este problema del hisopado? Yo hoy me tomo contacto con el virus. Hoy. Hasta dentro de una semana, 6 a 8 días, no va a haber posibilidad técnica de empezar a detectar la presencia del RNA viral. Y aún pasada esa semana, podría ocurrir que tampoco la detecte. Y acá hay muchas cosas que juegan. Por un lado, el sistema inmunológico mío que me defiende. Por otro lado, la carga viral que tuve, cuánto virus me incorporé. La otra es cómo vivo lo que nosotros llamamos luna de miel con el virus. Cuando nos infectamos con un virus o una bacteria o algo, primero hay un momento de silencio absoluto. La bacteria, el virus está bárbaro conmigo y yo estoy bárbaro con la bacteria y el virus. Hasta que empieza a replicarse y entonces aparece, en este caso, 2 semanas después pueden empezar a aparecer síntomas. Con un agravante, hay un montón de personas que transitan sin sintomatología. A mí me gusta decir otra cosa. Hay portadores sanos y portadores enfermos, como en cualquier otra patología. Hay quienes tienen repercusión clínica y hay quienes no. Entonces tenemos un gran signo de interrogación. ¿Me contagié? ¿Me infecté? ¿No me infecté? Aparece el hisopado y digo, me lo quiero hacer. Y acá viene el otro problema, para ser breve, y es que me puede dar negativo. ¿Y por qué me puede dar negativo? Bien. Una, porque me apuré demasiado Ajá. a hacérmelo y no tengo suficiente cantidad. 2, porque la calidad de la toma de muestra es incorrecta. Estuve observando un montón de videos que muestran cómo se toma y veo que en la mayoría el paciente hace esto. Tira la cabeza hacia atrás.
Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el hisopo tiene que ir con el piso de la nariz por debajo del tabique inferior para conectarme en la vía de conexión con la faringe, que es a donde este virus se instala, no en la parte superior. Entonces la calidad de muestra es fundamental. La experticia de quien toma la muestra es especial. La otra es que dice, tenés que tener entre 7 y 8 centímetros. No, cuidado, depende de la contextura de la cabeza. Lo ideal es tener la cabeza recta, introducir contra el piso lo más profundo que se pueda, rotarlo para tomar la mayor cantidad de muestra. Y después, por supuesto, conservarla dentro de los tubos con la solución fisiológica, trasladar y toda la técnica que hoy ya sabemos que es importante. Magariño, yo te voy a hacer una pregunta, sí, dime. A ver si hasta acá yo entendí. Por ejemplo, yo estoy con una persona que da positivo, la interna, bueno, todo lo que nosotros sabemos. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para a mí hacerme el hisopado? Mira, primero tiene que haber síntomas, ahí es muy probable que lo empiece a detectar. Y si no hay síntomas, porque puede ocurrir que no tenga una sintomatología florida, no menos de 2 semanas. Bien. Por eso nosotros hablamos de los 14 días. Bien. Lo que estamos viendo hoy es 14 días para atrás. Ahí recién el RNA viral tendría una suficiente cantidad como para que lo podamos detectar. Pero yo tendría que entrar en cuarentena. Yo tendría que entrar en cuarentena, ¿no es cierto? Y quienes estuvieron en contacto con la persona infectada. Mira, Ana María, tenemos un montón de casos en que mi papá, mi suegro, mi consuegro, quien sea, se infectó. Lo llevan, lo aíslan, podrá tener mejor o peor progreso, algunos van a terapia, otros no, otros lo resuelven más fácil. Cuando después se empieza a testear la familia, hay un montón de esos familiares que tienen contacto, pero no estuvieron con el consuegro, estuvieron con alguno de los que tuvieron con el consuegro. O con el suegro, o con quien sea. Entonces es importante que frente a la detección de que hay un probable caso, el conjunto de gente que ha estado en contacto con él se aísle. ¿Para qué? Para evitar la difusión. Nada más que para eso, porque no tenemos solución momentáneamente. Esta es la realidad. Ahora, a mí me preocupa lo siguiente. Entonces es bastante complejo. Me preocupa lo siguiente, porque uno estamos en manos de un profesional, vamos a suponer, ¿no es cierto? No sé si es un farmacéutico, no sé qué carrera, un médico, no sé. ¿El que toma la muestra? ¿El que toma la muestra? El que toma la muestra puede ser desde un enfermero, un técnico de laboratorio, un bioquímico, un auxiliar de enfermería, un médico, el que llega al paciente. Bien. ¿Y cómo yo sé realmente lo que vos indicaste en cuanto con la inclinación de la cabeza? Porque uno no le puede enseñar a la persona cómo lo tiene que hacer. ¿Están capacitados Claramente. Todos? Yo les voy a dar un tip. Bien. O sea, es molesto el hisopado, es molesto, no vamos a decir una cosa por otra. Cualquier cosa que nos pongan en la garganta o en la nariz, molesta. Ahora, si me duele, es que estoy haciendo mal las cosas. Este es el tip. Los colegas muchas veces me están llamando porque son los que tienen que estar monitoreando cómo se está tomando la muestra y demás cosas. Y les digo lo mismo, muchachos, si le molesta, están haciendo mal las cosas. Exacto. O sea, si le duele, no le molesta. Si le duele, porque están haciendo mal las cosas. Bien, bien. Quiere decir que... Son 5 o 6 segundos, no es mucho más. Claro, pero en la situación en que se encuentra la persona en ese momento, no está para pensar en nada. Tendría que ser directamente una persona capacitada. Ahora bien, lo que pasa es que con esto de que todos se quieren monitorear, el recurso humano cada vez está siendo más escaso, y esta es una realidad. Todos hablamos del número de camas, pocos hablan del número de profesionales disponibles, y esto es algo que nos está empezando a preocupar y mucho. Totalmente. También hay muchos o algunos profesionales de la salud que están infectados. Por eso te digo, es decir, nos está quedando la sábana chica. Bien. Por ahí dispongo de la cama, porque además, para colmo, ¿qué pasó? Para colmo no, por suerte, se ampliaron las cantidades de camas. Para casos de emergencia importante.
pero el recurso humano no No. se capacita de un día para otro. No. Ser intensivista no se hace de un día para otro. Y si a su vez vamos enfermándonos, vamos quedando en cuarentena, y cada vez la sábana nos queda más chica. Esta es la realidad, este es el peligro que estamos teniendo, ¿no? Ahora bien, Por otra parte... Sí. Sí, dime. Por ejemplo, a las personas que las entuban, ¿cuál es el motivo? Y actualmente, ¿hay muchas personas en esa situación? Mira, la persona va a ser asistida respiratoriamente, que puede ser con intubación o sin intubación. Ajá. Cuidado que no toda la asistencia respiratoria mecánica es con un tubo. Bien. El BNI es un ejemplo. Bien. La ventilación no invasiva es un ejemplo. Bien. Se hace porque la capacidad de saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que tienen que transportar los glóbulos rojos a todos los tejidos y órganos no alcanza. Sí. Dicho en pocas palabras, los órganos se mueren de asfixia, entran en crisis y la persona empieza a generar metabolitos que son más adversos para sostener su salud. No la quiero complicar, pero en vez de tener un metabolismo que utilice oxígeno, utiliza un metabolismo que no utiliza oxígeno. Y eso Bien. tiene un residuo, entre comillas, tóxico para ese organismo. Entonces es importante darle un nivel de oxigenación al paciente adecuado para que su sistema pueda defenderse, Exacto. pueda seguir funcionando. Exacto. Ahora, ¿cuánta gente hay? Eso depende si el paciente es atendido precozmente o no es atendido precozmente, depende de la edad del paciente, es muy importante. Sí. Y por supuesto, y esto téngalo en cuenta todo el mundo, toda asistencia mecánica ventilatoria es agresiva, por más que la necesitemos. Sí. Si yo coloco un tubo, estoy poniendo un elemento que inflama. Estoy poniendo presión en un pulmón que ya no se expande. Claro, Magariños, por ejemplo, una persona asmática, ¿no es cierto? Una persona que tiene enfermedad de POC. Ni hablarlo. Eso peor es todavía. Por eso hablamos de las comorbilidades. Sí. Es más impactante en las personas que diabéticos, POC, asmáticos, pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca, o tienen insuficiencia cardíaca, que han tenido infarto, las personas que tienen STEM, porque ya no es solo un problema ventilatorio, es un problema, el pulmón está muy cerca del corazón, entonces afección de pulmón es afección de corazón, nos guste o no nos guste. Sí. Se necesitan los dos, entonces es muy complejo, y de ahí la importancia de ser muy, muy precavido, lo que vos decías al principio del programa. Prevención. Prevención. No te vayas, que hacia el final del programa yo quiero dejar unos minutitos que algunas veces no los dejo, porque yo los dejo hablar porque me encanta, pero hacia el final del programa vamos a hacer todo lo que quedó en el tintero, como buena maestra que soy. Me encanta. Te conozco, así que ahí estoy a disposición. Gracias por la invitación. Al contrario, la agradecida soy yo. Vamos a hacer una pausa y, por favor, luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad de La Cabeza, 4.886. En la provincia, 7.807. En Córdoba, 1.252. En Santa Fe, 5.849. En Montevideo, 792. Y en Entre Ríos, 9.306. Lo más importante de todos es que tenemos un auspicio de Carne Seleccionada Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre Mataderos. Mamá Marta, Carnicería de Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc.
Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Look 5D. Transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Me quedo admirada de mis profesionales porque ya soy así, ¿no es cierto?, posesiva. Pero un lujo, un lujo. Ya estamos con la doctora Marcela Esmurra, ya la presenté, hace años que nos conocemos. Y bueno, siempre hablamos del tema, los trastornos del sueño, pero nunca más acertado que en este momento, porque no solo los adultos lo están pasando, sino que adolescentes, niños, personas de la tercera edad, porque al no gastar energías, realmente nos pasamos quizá los que vivimos en departamento del sillón de la computadora a la mesa para almorzar o cenar, y realmente nuestro organismo ya nos está pasando factura. ¿Es así, Esmurra? Sí, en parte, ¿me escuchan bien? Perfectamente, te estamos escuchando. Bueno, en realidad hay una serie de factores. Por un lado, bueno, la falta de actividad física o la diferencia entre la actividad física habitual o que la gente hacía en forma normal o en forma prepandemia, no sé cómo será normal ahora, a partir de ahora. Ese es uno de los elementos. Los otros elementos forman parte de cómo se modificaron los distintos patrones de la vida diaria, no solamente la actividad, también los horarios de sueño y vigilia, es decir, la gente empezó a modificar los horarios, ya no nos levantábamos tan temprano para salir a trabajar y volvíamos a determinada hora y hacíamos la rutina del horario, cambió. Y esa rutina de horarios muchas veces cambió en relación al estímulo externo, que es el estímulo para el cerebro. Es decir, al cerebro lo que le interesa es la luz y la oscuridad como para establecer un patrón de despertar y dormir. A esto se le suma, además de, digamos, de esta situación, que se vino el invierno. Es decir, entonces también hubo más tiempo de oscuridad y empezamos a superponer nuestras actividades y las actividades de las que ahora voy a hablar, las actividades que se superpusieron en horarios y se fueron comiendo, digamos, el horario nocturno. Y entonces, ¿qué es lo que vos comentabas antes de los niños y los adolescentes? Que en general es un problema de las vacaciones, pero que ahora se extendió mucho, mucho más. Entonces, empezamos a utilizar horarios nocturnos para tener actividad. Y esa actividad en general está justamente dada por actividad con estimulantes cerebrales muy significativos como son las pantallas. El hecho de la utilización de las pantallas
ha hecho que indefectiblemente empiece a modificarse los horarios. Entonces aparece el concepto, digamos, de lo que sería un jet lag, lo que se llama lag social. Entonces, el jet lag, yo lo comento, digamos, para el resto de la gente, es la modificación que hay de horarios, y esa modificación de horarios genera una diferencia en los horarios en los que uno establece su sueño, y tienen que ver con esos periodos de luz y de oscuridad, que además tienen que ver básicamente y fundamentalmente con casi todas, varias sustancias, pero fundamentalmente con la melatonina, que es la que está relacionada con ese ritmo circadiano. Entonces, eso también ha ido variando. Seguramente las curvas de secreción de sustancias endógenas que aparecen en el sueño también se modificaron porque se corrieron los horarios. Entonces, digamos, hay una serie de situaciones. Las comidas también han variado, es decir, del plan ideal de la comida más importante a la mañana, y que va disminuyendo, digamos, en importancia, en abundancia de hidratos, grasas, etcétera, hacia la noche, que debe ser la comida más liviana, es en general, digamos, ha variado. Habrá gente que pudo seguirlo manteniendo, y hay gente mucha gente se ha puesto a cocinar, y hay tutoriales, digamos, en grupos inclusive de gente conocida, de amigas, que han mandado recetas a unos y otros, y cosas que han cambiado respecto de lo que era, digamos. Se da mucho en los chicos y también en los grandes, ¿no? El hecho de que, como no tenés nada que hacer, abrís la heladera como si fuese una vidriera y agarrás cualquier cosa y mezclás cualquier cosa, y al rato abrís un cajón y sacás galletitas y se te da por lo dulce. Entonces es como que hasta pienso que el organismo ya no entiende nada. No, es así. En general lo que más se ha visto son varias cosas. No solamente el abuso de las sustancias, digamos, legales, como Sí. como ir a abrir la heladera y comer Sí, harinas, o comer galletitas, sí. pero también, por ejemplo, inclusive la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, a la que pertenezco, hicimos un trabajo porque lo hicimos como una encuesta enorme, en donde además se detectó un incremento bastante significativo en el consumo de alcohol, inclusive gente que antes no consumía, empezó a consumir, Empezó a consumir. aún no en cantidades significativas, pero bueno, pero sí ha variado eso. Claro, porque es muy raro que nunca tomó, o sea, que no tiene la costumbre, porque uno al mediodía está en su casa, almuerza, y capaz que cuando está por la calle dice, no, me arreglo con cualquier cosa y cuando llego ceno. Entonces, se hacen rigurosamente las 4 comidas y acompañada de vino, la persona que nunca tomó aparte. Sí, Entonces, la gente que por ahí tomaba vino en una cena, o tomaba vino los fines de semana, qué sé yo, bueno, exacto, el mediodía está en casa, entonces no tiene que estar manejando, no tiene exacto. entonces por ahí, digamos, surge ese tipo de cosas. Eso Ujú. por un lado. Es decir, con mayor tendencia a sufrir o a padecer insomnio. El insomnio es la dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Entonces, tanto en el inicio del sueño como en el mantenimiento, o sea, la madrugada, hay alteraciones, y también entonces aumenta el consumo de medicaciones, eh, digamos, generalmente lo que se usa son ansiolíticos, mal utilizados como hipnóticos, porque en realidad son ansiolíticos y no hipnóticos. Y el Y después ansiolítico mezclado con el alcohol, ¿eso es contraproducente? sí, digamos, no es lógico tomar ansiolítico. Primero, que la idea del ansiolítico tiene una indicación muy particular, es transitoria, debe ser dejados después de cierto tiempo, no es para un uso crónico, no es para automedicarse. La ingesta de alcohol también. Y después aparecieron otras cosas, que eran los pacientes que tenían problemas, en el caso nuestro, trastornos respiratorios del sueño, y que tuvieron que afectar la vida de su vida, digamos, en relación a tener que usar un dispositivo que genera aerolización, es decir, que cuando utilizan sus máscaras y su CPAP para la apnea del sueño, pueden tener riesgo de, si tienen
la posibilidad de estar contagiados, de contagiar a la familia. Entonces, bueno, han tenido que en algunas circunstancias dejar los equipos o trasladarse y mantenerse aislados en la casa para mantener la situación de evitar el riesgo. Entonces tenemos pacientes ventilados o pacientes con CPAP que tienen que estar muy cuidados y además utilizando los dispositivos con filtros y utilizando filtros para el ambiente, y con una situación bastante complicada, digamos, porque tenían una patología relacionada al sueño y cuyo tratamiento puede, en algunas circunstancias, generar un riesgo para el ámbito familiar. Así es muy rara una pregunta, sí. ¿Cómo lo solucionamos? Porque tenemos el problema, todos estamos totalmente de acuerdo con vos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Por dónde empezamos? Lo que pasa es que en realidad lo que habría que haberse intentado es desde el principio tratar de mantener los hábitos y las estructuras lo más similares posible. La hora del almuerzo, las características de la comida. Se hizo todo muy difícil porque había muchos mandatos. No hay que verse con la familia, no hay que ver a la pareja, no hay que entonces hay que mantener la estructura del día lo más parecido a lo normal. Se hace bastante complicado para poder mantenerlo, pero la realidad es que lo ideal sería trazarse un plan propio en donde que es muy bueno para mantener la situación vital, sí. Y desayunar a un determinado horario, mantener esta característica de que las comidas son más importantes, sí, de la mañana a la noche. Bien. Hacer algún tipo de actividad. Bien. La gente que está en capital puede salir a caminar o a correr, pero si no, hacer actividad dentro de la casa. Según la edad, porque a mí me preocupa mucho la persona mayor de 65 años, que es una persona realmente hoy en día joven, que está en su plenitud, y es como que está confinada en su hogar, y son los últimos que van a salir cuando tendrían que ser los primeros en salir, pero eso es harina de otro costal. Entonces, tenemos el problema planteado. Lo que nos falta realmente es, como vos decís, seguir cumpliendo, sacarse el camisón o el pijama, no continuar, ¿no es cierto?, el hecho de esa somnolencia continua, cambiarnos, tener una rutina, pero entre cuatro paredes se hace todo tan pesado. Hacia el final del programa yo te voy a pedir esto, que pienses algo como para que la gente pueda aferrarse y tratar lo que nos queda de cuarentena, que nadie sabe cuándo, de una forma diferente. ¿Está? Ok. Bien. Esmurra, no te vayas, por favor, que continuamos. Bien, y ya le doy a entrada a la doctora Silvia Smith, y que, bueno, nos va a hablar de un tema lindo, hermoso, gratificante, como es el amamantamiento. Muy buenas tardes, Smith. Hola, muy buenas tardes, Ana María. Muy contenta de participar de este programa en nombre de la Asociación de Medicina Respiratoria. Yo formo parte de la sección de Pediatría de la Asociación de Medicina Respiratoria, sí, y también de la sección de fibrosis quística, ¿sí? Bien. Bueno, hablar de lactancia materna, y bueno, es un acto de amor en primer lugar, ¿no es cierto? Y para recordar, no sé si saben, esta es la semana de la lactancia materna, ¿sí? Esta semana fue un evento promocionado por UNICEF y también por la OMS para promover la lactancia materna, para la universalidad de este acto tan importante que sabemos que las primeras horas, las 1000 horas de un ser humano son las más importantes, ¿sí? La leche materna está perfectamente diseñada para satisfacer todas las necesidades, tanto nutricionales e inmunológicas, del recién nacido. Así que
La verdad que es una manera natural, óptima, es un alimento que promueve no solamente el vínculo entre la madre y el niño, sino también es ideal para el desarrollo humano, para su condición de ser saludable. Bien, Smith, yo te voy a contar algo muy íntimo. Yo tengo 2 hijos y recuerdo muy bien que ahí habían salido las leches mal llamadas maternizadas, donde ya cuando salíamos del sanatorio, del hospital, nos entregaban la muestra gratis como para comenzar la adicción, ¿no? ¿Y cuántas mamás veían ese nene rubio de ojos claros, que nunca me los voy a olvidar, esos tarros malditos? Y todos querían tener un chico así, capaz que le sacaban el alimento completo, ¿no? Algún tipo de alimento que le daban extra, quiero decir, a los demás hijos, pero se compraban la lacta. ¿Qué pasó en esa época? La verdad que fue una época, un tiempo perdido, ¿sí? Porque se sabe que la primera lactancia, el calostro, que todos conocemos, que es la primera leche según en las primeras horas de vida, es el alimento más importante con mayor cantidad de anticuerpos y de elementos inmunológicos. Ajá. Hablando en esta época que todos estamos muy familiarizados con el tema de la vacuna, sería nuestra primera vacuna, ¿sí? Entonces, la verdad que justamente la OMS, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, nuestra asociación, todos promueven la lactancia materna, es el alimento fundamental en las primeras horas de vida, ¿sí? Y que tiene que promoverse inclusive este acto, que no solamente es un acto entre la madre y el niño, sino también tiene que ser un equipo, que todos formemos un equipo, el equipo de salud, para promover este acto, ¿sí? Es la más económica, es la forma más económica y hace muchos años atrás que venía a hablar un médico también acerca del amamantamiento, decía: Ana María, es lo más económico, el envase es el mejor porque la temperatura es ideal, no hay que esterilizar, que antes se hacía, ¿no? Porque eran de vidrio, las mamaderas... lo tenemos al alcance de la mano y no podemos comparar nunca la leche de otro animal que la leche de la madre. Totalmente de acuerdo, sí, la verdad que como vos bien decís, iguala los estratos sociales, ¿sí? Es el mismo acto en una persona con bajos recursos que obviamente en esas condiciones salva al niño, y también en otra persona que tiene un poder adquisitivo mayor. ¿Y qué pasa, Smith, en este momento? Amamantamiento y coronavirus. Justamente en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ahora hemos publicado sobre todo lactancia materna en tiempos de pandemia. Se sabe que hasta ahora no se ha encontrado en ningún momento partículas del SARS-CoV-2, partículas virales que producen COVID, en la leche materna, por lo cual no se debe interrumpir la lactancia materna, ¿sí? Hay una serie de recomendaciones que después yo los invito a que ingresen a la página de la AMR, donde promovemos justamente la lactancia materna. Porque ¿sí? la gente no se confunde, Smith, la gente, con el HIV. La mamá totalmente, con HIV no sí, le puede, totalmente. Pero no, el virus no va a través de digamos, la leche materna. No se ha encontrado un pasaje a través de la lactancia, a través de la leche, no se ha encontrado partículas virales, por lo tanto, no se debe interrumpir. Bien. Existe una serie de medidas, obviamente, uno lo que tiene que hacer es ponerse primero higiene de manos, después colocarse el barbijo, si es posible, cuando están en el hospital o en el sanatorio o en la clínica, ponerse un barbijo quirúrgico y lograr que el amamantamiento sea fuera de la cama, ¿no es cierto?, para tratar de evitar la contaminación de las sábanas o de cualquier elemento alrededor.
siempre tratar de amamantar con el tapaboca y una vez que, y evitar toser o evitar hablar para que no se humedezca el tapaboca o el barbijo. ¿Y si qué no pasa? tenemos un barbijo, el tapaboca. ¿Y qué pasa, Smith, si cuando la mamá está amamantando con su correspondiente tapaboca estornuda? Sí, en ese momento hay que cambiar el barbijo, ¿sí? Y higienizarse las manos, pero no se debe interrumpir. En realidad, si uno tiene muchas horas, obviamente uno pasa muchas horas con el bebé, igual se ha visto que en pediatría son formas leves de adquisición de la enfermedad, si es que uno sospecha que el chico puede haberse contagiado. Sí, pero en porque ningún momento no hay ninguna contraindicación en la lactancia materna. El martes pasado vino a hablar una infectóloga que seguro la conoces del Hospital Garrahan, María Teresa Rosanova. Sí. Bien, en el cual ella explicó que en el hospital hay 121 chicos que están internados por coronavirus, pero porque tienen una enfermedad de base. Entonces, al bajar el sistema inmunológico, es el momento en que, por eso lo tienen, pero sino que el niño no se contagia, nos explicó. En realidad el niño también es factible de contagiarse, pero adquieren una forma mucho más leve de la enfermedad, ¿sí? Por ahí a veces inclusive un simple moco, un dolor de garganta, un poco de diarrea, esos son los síntomas más frecuentes. Perfecto. La falta del gusto o la falta del olor, en realidad es mucho más difícil de preguntar al niño, ¿sí? No sabemos si realmente están cursando de esta forma, ¿sí? No es como en el adulto que uno fácilmente con un interrogatorio lo puede pesquisar. Bien. Pero sí tienen en general formas leves. ¿sí? Leve. Y en general tienen más criterio de internación aquellos pacientes que reúnen ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero no va a ser una enfermedad más grave como conocemos y como todo el mundo conoce, como la padecen los adultos. Bien. Tenemos 4 minutitos y yo le dije a los médicos que no se fuesen y estamos apretaditos de tiempo. Entonces, comienzo con vos para que dejes un cortito, digamos que, no sé si consejo o algo que a la mamá la incentive al amamantamiento. Bueno, en primer lugar es un acto de amor, ¿sí? La lactancia, esta es una oportunidad única entre la madre y el niño. Es la mujer, tenemos este privilegio por lo cual no tenemos que perderlo, ¿sí? Sabemos que la lactancia disminuye la morbimortalidad no solamente del niño, sino también de la madre, ¿sí? Se sabe que disminuye el cáncer de ovario, el cáncer de mama, disminuye la osteoporosis, y en el niño son innumerables los beneficios que tiene la lactancia materna, ¿sí? Disminuye las infecciones respiratorias, infecciones urinarias, ¿sí? Disminuye algunas enfermedades en la etapa de la adolescencia, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Así que no se puede, son innumerables los beneficios, por lo tanto, tenemos que tomar esta iniciativa. Perfecto. Tenemos que saber que es un trabajo de equipo y que todos los trabajadores de la salud tenemos que tener en esta oportunidad ese mínimo espacio para promover la lactancia materna. Te agradezco justamente en mucho. Esta semana que es la semana de la lactancia materna. Te agradezco mucho, pero te tengo que cortar. Bien, hablaste de fibrosis quística, supongo que están muy contentas con la ley. Sí, felices. Todos. Bien, sí. Es otro tema, pendiente. Doctor Magariños, seguramente. Magariños, no me mate, por favor. No. Muy cortito. Todos los temas interesantes. Pero genial es todo. Muy cortito. Cortito, prevención. Bien. Cuidado, si te hiciste el hisopado y dio negativo, no es que no lo tenés, no lo sabés. Perfecto, gracias. Cuidado. Esmurra.
Fundamentalmente tratar de organizar actividades en relación a y respetar la luz y la oscuridad. Entonces, levantarse, que hoy en día no hay que levantarse muy temprano para cuando empieza a aparecer la luz, un buen desayuno, programar actividades un horario de actividad física todos los días, tratar de evitar después, con la comida ya lo dijimos, o sea, las comidas más importantes. Correcto, no tengo más tiempo. Y no llevarse pantallas, ni computadoras, ni usar teléfonos cuando empieza a oscurecer. Bueno, muchas gracias. Müller. Bueno, yo también voy a apostar por la prevención, o sea, que de una vez por todas se instale la ESI cuando volvamos a las aulas, porque todavía no estamos en las aulas, que se instale la ESI y que cuando un niño cuenta una situación sexual, tenemos que creerle, porque los niños no pueden inventar una historia de algo que no conocen. Entonces, por favor, creámosle a los niños cuando nos dice que algo le está pasando. Perfecto, nos sacan del aire. La verdad que agradezco mucho porque me gratificaron. Es la única gratificación que tengo en la semana, que es cumplir con la labor de 32 años. Aparte, rodeada de gente que quiero muchísimo y saben que cuando digo que quiero muchísimo, quiero muchísimo. Muchísimas gracias a la doctora Smith, que ya pertenece a nuestro staff. Y con respecto a la audiencia, bueno, recuerden, estamos todos los martes dentro de este horario, así que los espero. Les mando un beso grande, cuídense, cuídense, cuídense. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.